Señoras y señores, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto en el que tenemos invitado a don José Manuel Sánchez Sevilla. Como todos ustedes conocen, escritor, finalista del premio de novela, autor de El enigma de las 7 copas, Gaia y Augusta, y otras novelas que no me he leído, pero me las leeré. Yo solamente quiero darle la bienvenida a esta academia y nos alegra mucho que hoy vaya a impartir una conferencia dentro de nuestro programa de actividades del curso 2014-2015. Va a hacer la presentación el ilustrísimo señor don Vicente Mazón. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Excelentísima señora presidenta de esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, ilustrísimas e ilustrísimos señores académicos, don José Manuel Sánchez, señoras y señores, muy buenas tardes. Por uno de esos extraños mecanismos de la memoria, cuando me senté a preparar la presentación de José Manuel Sánchez para este acto, me acudió a la memoria, con esa nitidez que tienen las imágenes que te marcan en la infancia, el día en que vi en televisión, todavía en blanco y negro, El tiempo en sus manos, la entrañable adaptación cinematográfica de La máquina del tiempo de H.G. Wells, que George Pabst dirigió en 1960. Seguramente sería en una de aquellas inolvidables sesiones de tarde que configuraron el imaginario colectivo de nuestra generación. No sé si fue por el impacto de la película o la cosa venía de antes, pero mi obsesión por el tema del tiempo, si existía con anterioridad, empezó a agudizarse. De alguna manera, quiero creer que a José Manuel debió de haberle ocurrido algo similar. Y en medio de una niñez de zascandil por las calles de su barrio, alguna vivencia de la infancia o de la adolescencia lo llevó a construir un trineo tan estrambótico como el que conducía Rod Taylor. La nave de José Manuel fue creciendo indudablemente a orillas del Guadalquivir, su río grande. En la secuencia de estaciones, mientras se dejaba empapar por las lloviznas de otoño, sufría los rigores del verano, o el azahar se iba convirtiendo en parte de él, reunía engranajes hechos de sustantivos, bielas adjetivadas, rotores que giraban en torno al eje de los verbos. Entre tanto leía, veía cine, vivía. Su trineo empezaba a tomar forma. Quizá fuera más simple que el que construyó Alexander Hamilton, el personaje de Wells, pero su potencial era mayor. En cierto momento, delante de un montón de folios, con un bolígrafo en la mano, José Manuel descubrió la energía más potente que existe, la de las palabras, que cuando se combina con el poder de la pasión ante la naturaleza humana y su historia, no solo le permitían contemplar cómo el calendario se deshojaba frente a la puerta de su casa, sino que lo hacía saltar a cualquier punto de las geografías conquistadas o soñadas por el hombre. Con el paso de los años, ha ido descubriendo que desde su sillón, frente a los mandos de su ordenador de a bordo, los atlas, reales o imaginarios, son un territorio infinito en el que caben sus propios universos. Tal vez, fruto de esa capacidad de estar y no estar en el tiempo, o de estar en varios tiempos, es ese conflicto de heterónimos que los rodea y que hace dudar sobre la existencia real de José Manuel Sánchez Rodríguez o de Manuel Sánchez Sevilla, y que nos lleva a llamarlo con cualquiera de las combinaciones posibles que nacen de esas dos identidades. Porque fruto del azar, o quizás porque el caos tiende al orden, en la trayectoria de nuestro visitante, esos dos nombres nos hablan sobre la persona y el autor. Sobre el autor en sus inicios y el autor consolidado que ha alcanzado un lugar propio en el mundo de la novela histórica. José Manuel Sánchez Rodríguez es este andaluz que nace en Sevilla y se siente Sevilla, aunque de tanto recorrer los caminos de Córdoba, algo se le ha quedado de la antigua capital del califato. Cuentan las solapas de sus obras que estudió empresariales en su ciudad natal y que el joven que construía la máquina del tiempo preparaba sus primeros viajes escribiendo desde los 12 años
y que, como nunca han corrido buenos tiempos para la lírica, ni para novelistas en ciernes, más cuando no se mueven en los circuitos de Madrid o Barcelona, el trineo debió esperar guardado en el trastero, mientras José Manuel empezaba a trabajar en el sector asegurador, oficio que nada tenía que ver con su vocación, pero que, a buen seguro, le ha permitido conocer a numerosos tipos que ha incorporado en su obra. Y como una cosa lleva a la otra, y luchar contra el destino es labor de titanes, y los tiempos de la mitología quedaron en la protohistoria o más allá, José Manuel Sánchez Rodríguez publicó su primer libro, Como la vida misma, Círculo Rojo, 2010, y en esa colección de relatos podemos ver cómo el autor se empapa de realidad, cómo se deja permeabilizar por historias de la calle que se le han colado en el bolsillo hasta llegar a casa y convertirse en literatura. El vasto mundo de las emociones, una imagen, un personaje, sirven como percutor de cada uno de los cuentos que integran el volumen. Cada una de las piezas es un retal de vida de nuestro tiempo, una instantánea, atrapada en pocas páginas, que en el fondo nos habla sobre nosotros mismos, sobre el amor, el miedo, la soledad, la esperanza. Tras este título se producen las primeras alteraciones que van creando al autor literario como si de una de sus criaturas se tratara. José Manuel Sánchez Rodríguez deja de existir poco a poco, o se disocia de sí mismo, si tal posibilidad cabe. Embozado en las palabras, se muda de tiempo y de nombre. El trineo temporal hace girar turbinas, oscila y dejándose deslizar por el lomo suave del estilo cercano, ágil, que había ensayado en los relatos, se pierde en la Roma del siglo I. Allí conoce las vivencias de un general, Poncio Augusto, que tras matar a una mujer germana, recoge a su hija huérfana y la educa como lo haría con un hijo natural. Siguiendo sus huellas, descubrimos cómo la niña se hace mujer y, adelantándose a su época, intenta acceder al Senado en medio de los pulsos sociales y políticos del periodo. Al final del viaje, José Manuel recupera su libro de bitácora con todas las vivencias recogidas, la documentación previa, su mundo interior en plena ebullición. Nace así su primera novela, Gaia Augusta, Ediciones B, 2011. Sin embargo, a la vuelta de esta peripecia literaria, algo es diferente, pues no hay viaje sin cambio, y el autor pasa a ser J.M. Sánchez. Lejos de borrar la esencia del joven que soñaba, el entusiasmo, la energía y una capacidad inagotable de generar proyectos, la metamorfosis que se está gestando potencia esos rasgos. Y lo que fue un primer viaje en el tiempo vuelve a repetirse, creándole una verdadera adicción, ¿a quién no? Impulsado por el éxito de su segunda obra en España y en América, fue uno de los títulos más demandados en las bibliotecas de Chile, inició su última mudanza hasta ahora. Con su inmersión en la Córdoba del siglo XII y convirtiéndose en aprendiz del sabio Alcafequi, vive con plena intensidad ese Al-Ándalus que solo conocemos por los libros de historia. No conforme con el fresco histórico, el autor da un giro al timón de su trayectoria y vira hacia las costas del género policíaco con tintes de thriller, haciendo de los callejones, palacios y mezquitas cordobeses el escenario de crímenes e investigaciones. El enigma de las 6 copas, Ediciones B, 2013, que como ha dicho Conchita, fue finalista del Premio Nacional de Novela Histórica. Ese título cierra el ciclo de un heterónimo en el que se cuela la nostalgia de la ciudad natal. Nace así Manuel Sánchez Sevilla, aunque detrás queden de manera casi anecdótica los motivos de marketing y la repercusión internacional de una obra, la de José Manuel, que no ha hecho más que empezar. En esta última novela, el autor se muestra consciente de su papel como narrador del siglo XXI y pone de manifiesto una visión personal de la novela histórica como parte de una red capaz de conectar situaciones similares en momentos muy lejanos en el tiempo, de manera que el pasado puede dar respuesta a nuestro presente, o al menos sirve como punto de reflexión sobre situaciones actuales, distanciándolas para que podamos verlas desde la objetividad. Así hay momentos del enigma de las 6 copas en el que a través del diálogo entre aprendiz y maestro se vislumbran el compromiso y la propia poética de Sánchez Sevilla. Dice uno de sus fragmentos: entonces, maestro, ¿por qué nos enseñan eso? Porque la existencia humana, todo necesita algo a lo que oponerse, el bien al mal, el norte al sur, los cristianos a los musulmanes, los reinos cristianos al Al-Ándalus. ¿Nos engañan entonces, maestro, en las matrazas?, preguntó angustiado Abdalá, que cada vez entendía menos. No, solo cuentan las verdades a medias, según convenga. Siempre se ha hecho así, y siempre se hará así.
Quien gobierna marca las directrices de lo que conviene saber, cuándo y el por qué. Es una buena forma de que el rebaño no se descarríe bajo ningún concepto. Maestro, no entiendo nada. El porqué de que nos manipulen y por qué nos ocultan la verdad de nuestra historia. La ignorancia generalizada es el arma más poderosa y el conocimiento coartado la mejor arma para llegar a conseguirla. Si hay algo que destilan sus textos, es la sencillez aparente del relato, una presencia continua de lo vivido, que nos lleva a perdernos en el ritmo vibrante de la narración, en las emociones que gobiernan la existencia de sus personajes. Uno lee su obra y lo reconoce en ese mundo de intrigas palaciegas. Incluso es fácil imaginarlo con turbante e identificar sus rasgos entre las sombras, un perfil con ese algo enigmático que inevitablemente asociamos al mundo de las 1001 noches. Aunque pensándolo bien, tampoco es desdeñable cierto aire patricio en sus ademanes, y bien podríamos encontrarlo en una tribuna dirigiéndose a la multitud para presentar unas jornadas de novela que han supuesto un vuelco para el vínculo de esta ciudad con la literatura, o rodeado de sus discípulos en el ágora para guiarlos en el arte siempre complejo de la escritura, elevado agrado de arte, u orquestando un campamento de verano para jóvenes que lo acompañen hasta su Ítaca de ilusiones, o pergeñando cualquiera de esos proyectos que deja entrever en su conversación o en las redes sociales. Y junto a lo vivido, haciendo un juego fácil de palabras, lo vivido. Se convierte esta en santo y seña de su estilo. Las escenas recreadas, las atmósferas, el olor de las calles, las calidades de los tejidos, nos hacen polizones en esos viajes temporales que Manuel Sánchez Sevilla emprende en el silencio de la noche, cuando las fronteras entre pasado, presente o futuro se hacen elásticas y no hay límites para los imposibles, más cuando uno oculta en su sótano un trineo tan extravagante como el que un día desde hace muchos años ideó el gran Wells. Fruto de una de esas racias noctámbulas y literarias es el encuentro de esta velada en la que nos presentará a una parte de sus andaluces olvidados, solo una ínfima parte que despertará inevitablemente nuestra curiosidad, el afán por saber más de esas presencias marginales en los manuales de distintas disciplinas y que en ocasiones asoman a la vuelta de sus páginas. Quienes lo conocen saben que el arraigo en el tiempo y en la tierra, en Andalucía, van de la mano para él, porque entiende, y así se deja entrever en su producción, que lo local puede ser concreción de lo universal, o como en este caso, que lo andaluz, por su naturaleza heterogénea y de convergencia de culturas, etnias, religiones o visión caleidoscópica de la realidad, posee una dimensión universalizadora poco frecuente en otras geografías. Su exposición ahondará en esta vertiente y, como podrán comprobar, no lo hará desde una perspectiva academicista, sino desde la visión original del fabulador, desde el potencial creativo de la lengua, trenzando con destreza historia y literatura. Sin más preámbulos, cedo la palabra a José Manuel Sánchez Rodríguez, a Manuel Sánchez Sevilla. Muchas gracias. Mi más sincero agradecimiento a la Academia por la oportunidad de estar aquí esta noche, a la excelentísima señora presidenta de esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, Concepción Ortega, por su amable invitación, a ilustrísimos señores académicos presentes esta noche por su asistencia e interés, a don Vicente Mazón por la presentación tan generosa que me ha prodigado y a todos vosotros por compartir este ratito conmigo. En letras de oro están grabados muchos nombres. En letras de oro sus logros, sus gestas, sus descubrimientos, sus poesías, sus historias. En letras de oro, pero oro en polvo. Que los crueles vientos del tiempo alejaron de nuestra memoria, como el temporal barre la arena de la playa, como el vendaval deshoja el azahar del naranjo. Andalucía sonaría con menos fuerza si ellos no hubieran pisado esta tierra antes que nosotros. Si con sus conquistas no hubieran engrandecido las enciclopedias y mejorado al ser humano, como si sin sus composiciones jamás hubieran deleitado a los oídos más exigentes, como si de sus pinceles no hubieran plasmado fotografías pinzadas. ¿Es ingrato el olvido del tiempo? ¿O es más ingrato la indiferencia voluntaria? Hoy quiero recoger el dorado polvo esparcido por la ventorea de Cronos,
como si se tratara del recebo de un gigante reloj de arena que aún flotara por el aire, mientras los restos del cristal atestan nuestra memoria, impidiendo recoger todo nuestro pasado. Intentaré reconstruirlo con alguno de esos dorados granos, pues hay tantos que necesitaríamos un lustro para volver a ver funcionar tan vasto artilugio temporal. Hoy quiero hacer realidad la frase que hace al que ya no está inmortal. Nadie muere si alguien te recuerda. Aún baña en mis oídos la melodía de tus versos. Nasum, grande poetisa, comparable a la mismísima Gualada. La acidez de tus pullas casi indigesta mi masculinidad. Y las alabanzas de otros poetas que tuvieron la suerte de conocerte hacen que la envidia corroa mis pensamientos. Tu lengua viperina era azote de hombres, látigo de impertinencias y alfanje de injusticias. En una época de hombres, una mujer era temida por su poder. No le hacía falta empuñar una espada, ni desempeñar función alguna. Sus poemas, libertinos y deslenguados, herían a quien quería y hacían reír a cualquiera que los leyera. De ti sabemos por otros poetas, que quedaron prendados de tus versos. De ti sabemos porque tu fuerza rompió barreras en una sociedad rígida, como la del Al-Ándalus del siglo XI. De ti sabemos porque los genios no distinguen de tiempo, ni sexos. Los genios perduran, aunque sean un vástago recuerdo. Tú, dama de la alta sociedad que hablabas con tus poesías como la gente de la calle. Por ello te adoraban, pues no es más culto el que esgrime su intelectualidad, sino el que consigue que ésta llegue a más gente, para poner en sus mentes aquello que no saben decir, pero sí a todas horas pensar. Oh Abu Jafar, el hijo de los nobles más ilustres, que estás a solas con quien amas, pese a los envidiosos, y que sabe ocultar vuestro escondite. Cuando el amante está junto a su amada, pasa él la noche a los placeres entregados en compañía de 5 jovencitas. Nasum bin al-Khalay nació en Granada, y aunque no conocemos fecha de nacimiento ni de muerte, sí se sabe que vivió en el siglo XI. A esta poetisa andaluza se le relaciona mucho con poetas importantes de su época como Al-Qutandi, Ibn Qutman o Al-Mansumi. Entre otros ha trascendido hasta nuestros días. Sus versos de carácter irónico y libertino tenían gran calado entre sus contemporáneos, hasta el punto que su nombre está grabado como una de las grandes poetisas andalusíes, siendo una mujer. De ella comentó el gran Min Said: sus poemas en ocasiones son superiores a la de los hombres. Muchos podrán pensar que era una feminista, más en tiempos difíciles, y es posible, pero tú hacías mucho más. Tú hacías poesía, tú replicabas con descaro. Tus besos igual podían invocar un desprecio que evocar una noche de pasión escondida en sencillas estrofas. Nasum bin al-Khalay, una poetisa singular y un genio olvidado. ¿Quién me defenderá de un amante plomo? Tardo para entender insinuaciones y deseos, que quiere unirse a una mujer que ni tan siquiera le daría bofetadas, aunque se las pidiese, ni en la cabeza que precisa un cauterio, ni en la cara que está pidiendo un velo. ¿Puedes sentir el viento en tu rostro? ¿Puedes notar cómo bajo tu cuerpo está la nada? ¿Puedes sentirte un dios volador? Yo sí. Infirnás me llaman. Infirnás, el que vuela, es como me conocen. Siempre hemos soñado con volar, con surcar el cielo azul, divisando todo cuanto nuestra vista pueda abarcar. Intentar llegar más alto, más lejos, sintiendo cómo el aire nos envuelve entre sus brazos. Usar las ráfagas que nos mandara el dios Eolo para mantenernos suspendidos, cual halcón peregrino al acecho de su presa. Contemplar ríos, valles y montañas desde una atalaya celestial. Para la mayoría siempre ha sido eso, un sueño, pero para muchos la obsesión dominó al sueño y la desesperación por la negativa de la madre naturaleza a poder volar la transformaron en desvelo por conseguir los medios necesarios para desafiar lo impuesto. Así en la historia de la humanidad aparecen Ícaros, Leonardo y un largo etcétera de genios empeñados en no doblegarse a la ley de la gravedad, aunque la mayoría ni tan siquiera supiera que ésta existía. Pocos, muy pocos saben que el primer hombre que realizó intentos científicos para volar era andaluz. Sí, otro genio, andaluz y olvidado. Abba Ibn Firnas nació en Ronda en 810 y murió en Córdoba en el 887. Él fue aquel primer hombre. Vivió durante el Emirato Omeya del Andaluz y trabajó enseñando poesía en la corte de Abderramán II. Humanista, químico, astrólogo y científico andalusí.
Entre sus inquietudes sobresalía una de manera relevante. Deseaba volar con toda su fuerza. Infirnaz diseñó un reloj de agua. Fue el primero en desarrollar la técnica de talla de cristal de roca. Hasta esa fecha solo los egipcios sabían facetarlo. Construyó un planetario en su casa y una gran esfera a niñar para representar el movimiento de los pájaros. Pero para Infirnaz, envidiar a los pájaros era insoportable. Necesitaba inventar algo para volar como ellos. En el año 852 decidió volar, lanzándose de una torre de Córdoba con una enorme lona para amortiguar la caída. Se tiró y sufrió heridas leves. Por ello es considerado el padre del paracaidismo. No contento con ello, en el año 875, a los 65 años de edad, se hizo confeccionar unas alas de madera recubiertas de tela de seda. Se lanzó desde otra torre de la ciudad y aunque el resultado fue desastroso, se rompió las dos piernas y su vuelo de unos 12 segundos fue contemplado por una ingente multitud de personas que él mismo había congregado. Posteriormente comprendió su error, no haber incluido una cola en el artefacto. Sus intentos por volar por sus propios medios marcaron los espíritus de la época, incluso la de tiempos venideros, pero para la mayoría permanece en el olvido. Un cráter lunar, un sello libio, una estatua en el aeropuerto de Bagdad, un centro astronómico o un puente en la Córdoba moderna recuerdan hoy al genio andalusí, mucho más que otro, con igual currículum, demasiado poco para su ingenio. Hoy Infirnaz vuela junto a las aves y sonríe observando cómo pájaros gigantes surcan los cielos llevando en su interior a cientos de seres humanos, satisfecho de ver que otros consiguieron lo que él soñó. Hoy el maestro contempla toda el Andaluz en un vuelo eterno y sucedió de nuevo en Andalucía, esa tierra olvidada al sur de Europa o al norte de África. ¿Qué más da? Entre sus dedos fluía lo celestial y lo terrenal. Roldana, con tus manos hiciste que la distancia entre lo alabado y el hombre fuera más cercana. Muchos miraban con recelo a la mejor discípula de Pedro Roldán, su propia hija. Reyes y príncipes sucumbieron a tu arte, a tus esculturas, a tus representaciones divinas que, aún hoy, 3 siglos después de que fueras con ellos a lo que diste imagen, surcan calles, engalanan templos o seducen la fe de muchos. La Roldana, te llamaban por una Sevilla que aún venera tu estrella. Roldana, la sevillana que puso a la corte de Madrid a sus pies y la arrodilló ante sus obras. ¿Cómo podías modelar con tus manos tanta fe? Quizá el que todo lo puede llegaba a guiarte. Luisa Roldán de Mena y Ortega, sevillana por los 4 costados, que vivió en el siglo XVII y murió a los principios del XVIII. Es otra mota de polvo de oro suspendida en nuestra historia. Es un mundo dominado por hombres. Ella puso una gota de perfume divino en la escultura barroca. No fue la única de las hijas de Pedro Roldán que se dedicó a la escultura, aunque sí la que mayor gloria alcanzó. Don Pedro y su esposa engendraban artistas para mayor engrandecimiento de nuestra tierra. Mujer temperamental, no acató la prohibición de su progenitor para casarse con su ayudante, y ésta llevó el caso a los tribunales que, pese a la época, finales del siglo XVII, le dieron la razón. Abrió su propio taller, como maestra del que salieron obras tan brillantes como el Esse Homo de la Catedral de Cádiz, María Magdalena para la Cofradía del Nazareno, también de la Tacita de Plata, o el Jesús Nazareno de Sisante, Cuenca, aunque su obra culmen es la estrella que alumbra las calles de Triana y Sevilla el Domingo de Ramos. Y en 1688 se traslada a Madrid. Son tiempos difíciles donde consigue abrirse paso en la corte hasta convertirse en escultora de cámara de Carlos II, el último rey de los Habsburgo, la primera mujer en conseguir dicho puesto. Pese a esto, nunca tuvo una posición económica desahogada. El pago de la corte siempre escaso o inexistente en aquella época de crisis monetaria y brillantez artística. La asumió en la necesidad, pese a sus constantes demandas de cobro. También desempeñó el mismo puesto durante el reinado del primer Borbón, Felipe V, aunque con las mismas carestías murió en 1704 por la pobreza. La ternura que destilaba el buril de la Roldana dotó a sus obras barrocas de un tono más humano y sensible. Muchos de sus trabajos fueron atribuidos a otros, hombres, claro, pero el tiempo y las nuevas tecnologías han ido adjudicando obras maestras a su autora, haciendo justicia histórica. En las manos de la Roldana, María depositó la luz con la que pudo elaborar su rostro. Los ángeles admiraban cómo sus cuerpos etéreos tomaban forma esquirla tras esquirla, golpe a golpe, mientras Jesús aguardaba pacientemente cómo de la madera su cuerpo tomaba forma. Otro genio de nuestra tierra, una de las motas de nuestro polvo dorado más celestial.
Cuando el tiempo que queda parece ser poco y el transcurrido efímero, las miradas suelen nublarse haciendo que la percepción de lo que nos rodea se suma en una niebla premonitoria del desastre al que parece se aboca la vida. Es duro tener que adelantar una mano antes de avanzar con un pie. Es desolador juntar las palabras en una frase, haciendo imposible descifrar su mensaje, cuando antes leías libros. Doloroso no distinguir el rostro del ser amado a la distancia de un beso, y no menos hiriente vivir en el sempiterno otoño visual. En medio del desconsuelo, unas manos milagrosas consiguen, mediante una sencilla operación, hacer que la neblina se disipe de nuestras vistas, que todo vuelva a ser nítido y transparente, y que el tiempo que nos queda por vivir abandone la penumbra y se abone a una tarde soleada, de luz intensa, vivos colores y matices casi olvidados. En la gran obra de teatro que es nuestra vida, alguien consigue levantar el telón para que la función continúe, y en vez de esperar el aplauso final en la oscuridad de la sala, estar impaciente porque llegue el acto siguiente. Muy pocos saben que, usando las técnicas actuales, el primer hombre que obró el milagro de devolver la vista a quien comienza a perderla por culpa de las cataratas era andaluz. Sí, del sur, de la tierra olvidada a que tanto genio ha dado. Su nombre era Mohamed Al-Gafeki, nacido en Algafar, actual Belalcázar, provincia de Córdoba. Él fue quien se apartó del camino trazado por tus antecesores y tras operar a una mujer en Andújar en pleno siglo XII, consiguió que ésta volviera a ver nítidamente, sin que la catarata volviera a producirse. El olvidado y a la vez famoso oftalmólogo andalusí estudió en Bagdad y Córdoba y fue discípulo del gran Albucasí en el Cairo. Aún se conserva su tratado sobre las enfermedades oculares, guía del oculista en el monasterio del Escorial. Maestro que quitas velos de mirada, otroras limpias. Maestro que das luz a la oscuridad, maestro del que tantos aprendieron, 1000 veces gracias, takbir al-bakar. Aún muchos negarán el esplendor científico de la vieja Al-Ándalus y su decisiva contribución al avance de la humanidad. Al-Gafeki es solo uno más de tantos andaluces olvidados. Solo un busto en el centro de la capital califal recuerda ya a este genio de la medicina. Solo en la mente de algunos se conserva su nombre. Solo en algunos libros permanece su legado. Sin embargo, en muchos de nosotros su sabiduría está marcada en nuestra mirada. Hay quien puede reprocharme, quizá no sin razón, que solo refiero a genios andaluces ancestrales, que solo hablo de hombres con turbantes en la cabeza o mujeres con voluminosas en agua, y que de aquellos barros ya no quedan lodos. Hay quien dice que los que hoy hablamos andaluz poco o nada tenemos que ver ya con Al-Gafekis, Averroes, Sénecas o Infirnás. En algún aspecto no les niego que no estén en lo cierto. Ellos no se dejaban pisar por los que gobernaban. Pero no es así en la brillantez. Andalucía ha sido siempre tierra de científicos, poetas, novelistas, músicos, pintores, escultores y de un interminable etcétera de hombres y mujeres relevantes en todo tipo de campos de investigación, arte o desarrollo. Quería hoy traerles también a una mota de la áurea arena de nuestro reloj, que no está suspendida en el aire, sino que aún permanece sobre los restos vítreos del mismo. Voy a hablarles de un insigne andaluz contemporáneo de quien es hoy su humilde servidor. Vamos, que está vivo y ojalá por muchos años. Hoy quiero darles a conocer a un paisano mío y suyo, don Juan Pérez Mercader. Estén ustedes atentos al currículum de este hijo de Alcalá de Guadaira criado en Huelva. Experto en física multiescalar aplicada a la astrofísica y cosmología. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla. Master of Science in Mathematics of Theoretical Physics en el Trinity College of Dublin. Obtuvo su doctorado en Theoretical Physics en el City College of New York. En 1975 se le otorga una beca a Fulbright, concedidas a titulados superiores de España y otros países, para estudiar, investigar o enseñar en Estados Unidos o viceversa. Permanece en Estados Unidos hasta su ingreso en 1983 en el CSIC, como profesor de investigación. Entre 1990 y 1999 colaboró con el INTA, iniciando el Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental. Fundador en el año 2000 del Centro de Astrobiología asociado al Astrobiology Institute de la NASA, del cual fue director hasta el año 2008. En mayo de 2001 es elegido vicepresidente del European Astrobiology Network.
y un año después es nombrado por la NASA miembro del Mars Exploration Payload Assessment Group, un grupo consultivo sobre Marte del más alto nivel orgánico. Es profesor de investigación del CSIC, del Laboratory Consultant Los Álamos National Laboratory, y profesor externo de Santa Fe Institute, ambos en Nuevo México, Estados Unidos. También es Visiting Scholar de la Universidad de Harvard, donde investiga la interfaz entre física y biología, y miembro de los consejos editoriales de la revista Astrobiology y de la International Journal of Astrobiology. Es vicepresidente de la asociación COTS, de la Unión Europea dedicada a química prebiótica y el origen de la vida. Cuenta con más de un centenar de trabajos originales publicados en las más prestigiosas revistas científicas internacionales: Science, Physical Review Leader, Proceedings of the National Academy of Science of USA. Entre los galardones recibidos y otros méritos, podemos destacar la Cruz del Mérito Aeronáutico, la Medalla de Oro de Andalucía, doctor honoris causa por la Universidad de Huelva, presidente de la Junta Rectora del Parque Doña Ana, miembro del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid, hijo predilecto de la provincia de Andalucía. Sé que muchos dirán que Juan Pérez Mercader es una gota de agua en una inmensidad del océano. Nada más lejos de la realidad. Como este gran físico, existen muchos andaluces brillantes que aún andan por las calles y no se encuentran bajo un yacimiento arqueológico o perdidos en libros casi deshechos por el tiempo. Aún quedan andaluces herederos de aquello, maestros en su tiempo y genios para los que vendrán. Andalucía es una tierra que viva, que engendra genios, y pese a que muchos parezca molestar, seguirá pariendo Maimónides, Velázquez y Pérez Mercader, y por supuesto seguirán hablando andaluz, aunque algunos crean que por ello somos analfabetos. Quizá esta noche un poco de la materia suspendida en nuestra memoria pueda impregnar sus recuerdos, pues, como ya he dicho, nadie muere si alguien lo trae a su memoria. Quizá esta noche ese polvo dorado que se esparció al romperse el reloj de nuestro tiempo pueda adherirse en su pasado. Quizá, solo quizá entonces, aún quedará esperanza, aún quedará futuro para nuestra tierra, pues es la que nos legaron estos hombres y mujeres, muchos por desgracia anónimos, voces de nuestros antepasados, luz de una tierra donde parece que en muchas ocasiones nosotros mismos nos empeñemos en apagar. Hoy puede que esos andaluces olvidados lo sean menos. Muchas gracias. Bueno, pues esto a ver, esta no. A ver si está por acá. Vamos a abrir un turno de preguntas que contestará don José Manuel Sánchez Sevilla o Manuel Sánchez Sevilla. ¿Está abierto? ¿Alguna? No, pero me ¿Ahora? Sí, ahora. A ver. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿No queréis conocer nada más de los andaluces olvidados? Sí quería decir que he elegido estos 5 nombres como se podían haber elegido cientos. Por desgracia, nuestra tierra es muy abonada al olvido de personajes como Nasum, o como La Roldana, o como Infirnaz, o como Algafequi. A ver, ahora no, me voy a acercar mejor, ¿no? Decía que nuestra tierra es muy dada a olvidar a esos Nasum, a esos Pérez Mercader, a esas Roldanas o ese Infirnaz, ¿no? Y como he dicho, estos solo son motas de polvo en una nube, porque son tantos y tantos y tan olvidados que no daría tiempo a hablar de todos, ¿no? ¿Por qué he elegido estos 5? Porque quizás ellos representen el pasado, el no tan pasado y el presente de ese olvido. Y ese olvido, entre todos, creo que los andaluces debemos de intentar ser los primeros embajadores de nuestros antepasados, de nuestra tierra, y de los que, por desgracia, hoy en día se tienen que ir. Y el día de mañana quizás sean genios y alguien dentro de 400, 500 años también hable de ellos en una tribu. Sin que si queréis preguntar algo, pues aquí estoy encantado para responder. Yo conozco la historia, pero me parece muy interesante
interesante si te apetece contarnos lo de la historia de las cataratas, de tu base, por ejemplo, del libro del enigma de las 6 copas. Bueno, el enigma de las 6 copas... Son seis. Bueno, pero escribí el enigma de las 6 copas porque, pese a mis 18 años que veis que tengo, no sé por qué os reís, bien, no tengo 18 años, por supuesto. Bueno, yo estoy operado de catarata. Normalmente la catarata a la edad tan joven suele aparecer por 2 motivos. Uno es por ser diabético, ¿no? Padecer la diabetes. Y otro es por la miopía. Yo, aunque no lleve gafas, estoy operado de miopía. Tengo mucha miopía en los ojos. Y eso degeneró en catarata. Yo soy de la opinión, y comparto con muchos compañeros escritores que cuando nos reunimos lo hablamos, y es curiosísimo, ¿no? Que tú muchas veces no eliges a los personajes y creas las novelas. Son los personajes y las novelas las que te eligen a ti. Andando por Córdoba, descubrí el busto de Algafeki, investigué un poco sobre el personaje y descubrí que era eso, un andaluz olvidado, un científico, un médico impresionante, al que no se le daba el reconocimiento que merecía. Yo estaba recién operado de catarata. Su libro, Las enfermedades del ojo, que se conserva en árabe antiguo en el Escorial, solo se dejó traducirse en una ocasión en el año 1930 a Meyerhold, que era un médico y escritor francés, pero solo se tradujo al francés y se editó en el año 30. Claro, acceder a ese libro es una utopía. Bueno, pues ese libro llegó a mis manos a través de la persona que a mí me operó de catarata. Entonces, luego empezamos al compendio de circunstancias. Claro, el problema es que hablar de Algafeki, para que el que lea la novela sepa de su vida, de su existencia y qué hacía, te da para 10 páginas de novela. Entonces decidí crear un personaje que tuviera características de Sherlock Holmes del siglo XII, que le gustara los juegos de lógica, que le gustaran los pensadores griegos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que traduciendo ese libro del francés al español, en la introducción descubro que el personaje que yo he creado era el que era él de verdad. No era un investigador, no era un detective, pero sí le gustaban los pensadores helenos, sí le gustaban los juegos de lógica. De hecho, quedaba con amigos en casa para lanzarse juegos de lógica uno a otro. Y entonces te entra cierto escalofrío, ¿no? Porque dices, bueno, yo he buscado a este personaje, yo he buscado esta historia, o ella me ha buscado a mí. Y entonces ese cúmulo de circunstancias, un agradecimiento, un debe que yo tenía en la cuenta de resultados con Córdoba, porque yo soy sevillano, llevo 10 años en Córdoba y esa ciudad me abrió las puertas, me abrazó y me acunó, ¿no? Porque estaba solo y sus habitantes decidieron que yo era uno más. Fue una forma de saldar esa deuda. Y todo fue un cúmulo y por eso nació el enigma de las 6 copas. Y bueno, por eso cuando se fue finalista del Premio Nacional, pues fue una gran satisfacción por llevar un poco un trocito de una ciudad de la Andalucía, pues incluso a Estados Unidos, a México, Uruguay, Chile y todos esos países que bañan el otro lado del océano. Aquí atrás no hemos escuchado un video de la poetisa, ¿podría repetirlo un poquito? ¿La poetisa queréis que le repita? Sí. ¿Esto es como los conciertos? ¿Otra? Otra. Bueno, vamos a... si queréis. Cuéntalo. ¿Queréis que lo cuente? Bueno, Nasum es una poetisa del siglo XI. Hay fuentes que la sitúan incluso a principios del XII, en Granada. Era una poetisa que, ya era de familia de alta alcurnia granadina, y empieza a relacionarse con Al-Qutandi, con Masudi, que son, digamos, los poetas referentes de la Granada nazarí. Empieza a tomar relevancia porque ella era de una lengua muy viperina, ¿no? Muy libertina. Entonces, sus poesías tenían un componente de, digamos, la jerga de la calle. Entonces ella le hacía que esos poemas llegaran a la gente de la calle. Entonces se convirtió en una poetisa súper famosa, porque
acercó la élite narrativa en prosa de la poesía a las personas que no tenían acceso a eso. Entonces, ella cada vez que se le acercaba un pretendiente, porque bueno, según la fuente histórica era bastante atractiva, cada vez que se le acercaba un pretendiente y no le gustaba, lo echaba con un poema, ¿no? Como el que he leído antes, ¿no? Pero lo echaba con mucho arte, con mucha gracia, ¿no? Entonces esos poemas con el que ella rechazaba al pretendiente y circulaban por toda Granada, bueno, aquello era esperaba todo el mundo que llegara un pretendiente a que ella lo echara para leer los poemas, ¿no? Entonces, una mujer en esa época que sus contemporáneos la hacen que perdure en el tiempo. Había muchas poetisas, pero se perdieron en el tiempo porque los hombres no le daban el estatus que tenían que tener. Y a ella, sin embargo, trascendió al tiempo a los hombres y se convirtió literalmente en poesía, en la poesía granadina del siglo XI, de finales del siglo XI, y que atrajo al pueblo a esa disciplina literaria. Y entonces es una persona que a mí me tiene enamorado su historia, se conoce muy poco de ella, pero sinceramente alguien que en esa época hace que lo que está al alcance de la élite llegue al alcance del que no puede llegar a esos niveles, me merece todo mi respeto y por supuesto un lugar en la charla de esta noche. Ángel. Han nombrado muchas andaluces que han cogido mucha gente relacionada con la poesía y medicina, con el físico. No han nombrado nadie de acción, no han nombrado nadie de la Fiesta de América, por ejemplo, andaluces que intervinieron en ella, que son bastante desconocidos. Guerreros, ¿no? Como se suelen decir, conquistadores, guerreros, descubridores, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tenemos a Celestino Muti. El problema que hay, Ángel, es que, por ejemplo, es que hay... La música. O músicas, por ejemplo, músicos. Quizá lo que pasa es que en el campo de la música sí sea el único campo en el que los andaluces, Manuel de Falla, ahí sí, por ejemplo, ahí sí es curioso, ¿no? Es muy curioso. Es el único campo en ese y en cierto sentido en la pintura. También es verdad que es que en el mundo, en el ámbito de la pintura, hay andaluces impresionantes, entonces es fácil quedarse con ellos. Pero hay otros campos en los que somos igual de importantes y no tenemos ese recuerdo. Te decía que el problema es que hay cientos y cientos y cientos de andaluces, pero no en Andalucía, en cada una de las provincias. En cada una de las provincias. Y creo que en muchas zonas de España se ponen en valor a sus poetas, sus narradores, sus novelistas, sus pintores, sus escultores. Nosotros parece que muchas veces nos avergonzamos de ellos. Y eso no puede ser. Nosotros lo superamos pero vamos. Y sin embargo, no lo hacemos. ¿Sabéis cuál es la comunidad autónoma que más premios Nobel tiene en España? Es Andalucía y Madrid. Es Andalucía. Es Andalucía. Por ejemplo, Gálvez, ¿no? Que allí es un personaje reverenciado, ¿no? Por ejemplo, bueno, y ya no hablamos de los descubridores de América, que entre extremeños y andaluces descubrieron allí todo lo que había que descubrir, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué otros sí, con mucho menos historia, con muchas menos celebridades, van con una bandera enarbolada a los combates de cultura y nosotros las escondemos? Esa es la pena, esa es la lástima, ¿no? Yo creo que al andaluz lo que se nos ha hecho es, en cierto sentido, llegar a incluso avergonzarnos de nuestro pasado. Yo creo que en el sentido de, sobre todo, en la época de Al-Ándalus, ¿no? La época de Al-Ándalus fue muy denostada durante parte del siglo XX. De hecho, ves libros antiguos y de textos y de enseñanza y parece que lo querían tapar, ¿no? Aquí llegó Tarik y un poco más mataba a los niños y era el tío del saco, ¿no? Y esa parte había como una nebulosa hasta que los reyes católicos liberaron Granada.
Seguramente porque se veían como invasores. Se ha querido un poco, pienso yo, ¿no? Pero realmente es que esa invasión no se produjo. Es que esa invasión no se produjo. En el 711 no vino un ejército musulmán y nos arrasó. Pero ahí está... Eso es mentira. Sí es verdad que los generales que comandaban y la élite que comandaba ese ejército sí es cierto que era musulmán, pero el ejército era cristiano. Aquí había una guerra civil y vinieron a apoyar a los suyos. Claro, eso, claro, pero sí, vale. ¿Y por qué no hablamos también del, no recuerdo, el duque, no sé si fue el duque de Alba, que vino y exterminó prácticamente, y los que no exterminó los echó, a los moriscos? Es que en todas las fases de nuestra historia hay personajes que, digamos, no nos gustaría, ¿no? Yo supongo que a los alemanes no les gustaría hablar de Adolf Hitler, pero bueno, estaba ahí, ¿vale? Y eso es historia. ¿Por qué no se puede hablar de esa historia? Pero no solo eso, ¿no? Hay mucha gente que hay un esplendor científico, cultural, y muchas veces no sacamos esa bandera verde y blanca con la cara de Luis Cernuda o de Velázquez, ¿no? Es una lástima. Sí, pero es muy poco. Deberíamos de estar en la memoria de muchos más, no solo unos cuantos. Esa es la pena. Seguro que está en la memoria, pero de demasiado poco. Sí, se admira, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. La autoestima de la andaluz es muy baja. La autoestima de la andaluz es muy baja. Pues yo estoy de acuerdo con usted, señora. Yo estoy de acuerdo con usted. La autoestima de los nuestros debería ser más alta, ¿no? Yo todavía recuerdo a alguien que dijo que ellos tenían un RH magnífico. Y alguien que le respondió que qué le estaba hablando. Que cuando iban de árbol a árbol nosotros y nuestras mujeres se perfumaban. Eso lo dijo también Rojas Marcos aquí en una conferencia, sí, ¿no? Que dijo, mientras que, porque le hicieron una pregunta, lo trajimos en el Instituto San Fulgencio en unas jornadas culturales, y un profesor le hizo una pregunta, le dijo, ¿por qué los andaluces no hacen autocrítica? Y dice, porque mire usted, cuando nosotros estábamos escribiendo leyes en verso, ustedes estaban subiéndose por los árboles. Eso es una verdad magnífica, sin embargo, sacan su bandera cultural y nos hunden a nosotros, cuando no deben ni acercarse a nosotros. Pero sí se estima, ¿eh? Pero vuelvo a repetirle, se estima por unos cuantos y debería ser algo generalizado. ¿Alguna pregunta por ahí? Rosario. Yo pienso que hay una asignatura pendiente que, por ejemplo, en lo que es del colegio, en la Andalucía, sobre todo, de inculcarle al niño lo que es nuestra cultura, nuestras raíces, porque hay un desconocimiento muy grande de todo eso. De algo vemos que en otras regiones hacen hincapié como Cataluña, los barcos, por fin, los valencianos. Sin embargo, aquí en Andalucía, como que lo damos todo por hecho, todo se sabe, pero sabe muy poco de nuestra historia. Ahí, hay una asignatura pendiente. Sí, ahí a mí me suelen hacer una pregunta cuando me entrevistan, que es ¿cuál es el deber de los escritores andaluces cuando escribimos novela histórica? Yo siempre respondo lo mismo. Nosotros tenemos el deber de que en nuestras novelas, que al fin y al cabo no es más que ficción, pero es un puente entre la ficción y la realidad, y a lo mejor el haber leído una novela histórica sobre la Andalucía hace que esa persona se interese por nuestra historia y realmente se documente sobre nuestro pasado. Yo creo que el escritor andaluz de novela histórica tiene el deber de que en sus novelas aparezcan personajes de nuestro pasado y con su granito de arena hacer que nuestra historia pues no se pierda y al mismo tiempo la gente joven que lea esas novelas sepa de dónde venimos y sobre todo si uno sabe de dónde viene normalmente sabe dónde quiere ir y el gran problema de nosotros es que quizás en muchos sentidos no sabemos dónde queremos. Sí, hay mucha confusión. ¿Alguna pregunta más? Yo hay una cosa que me ha admirado muchísimo y me admira siempre, porque además han nombrado personajes de distintas épocas, ¿no? Incluso de la actualidad, ¿no? Pero el rol es el mismo. La Andalucía sigue siendo olvidada. Sí. ¿Hasta dónde tenemos que llegar atrás de la historia para que la Andalucía se sintiera orgulloso de ese
O eso ha sido, eso es innato en el andaluz. Quizá Nos lo han educado como que hablamos mal, somos analfabetos. Quizá el primer enemigo del andaluz es el propio andaluz, ¿vale? Y cuando lleguemos a la convicción de que nosotros no hablamos mal, simplemente hablamos así. Nosotros hablamos así, no hablamos mal, hablamos así. Pero con quién no hablamos aquí. Bueno, de hecho es el castellano, la evolución del castellano, ¿no? Porque todas las lenguas tienden a economizar, ¿no? Que se habla en Castilla y aquí En no se Castilla. Pero, por ejemplo, el laísmo que se usa en Cataluña, y en Castilla eso está mal. Eso está mal y aquí no se usa. no se usa. Entonces yo creo que ¿cuándo podremos llegar a eso? Quizá cuando decidamos que nosotros no somos nuestros propios enemigos. Pero la gente sí sabe bien hablar. Pero quizá yo esté con Rosario en el sentido de que en la escuela, en los programas de estudio, y aquí tenemos a Vicente, ¿no? que es director del instituto, se profundice en ese conocimiento y ya no solo profundizar en ese conocimiento, sino en dotar al alumno de, digamos, un escudo protector para que no se menosprecie él a sí mismo por ser de aquí, por hablar así, y que pueda defenderse ante alguien que le pueda decir, es que hablas mal. Bueno, quizá a lo mejor el que hablas mal eres tú. Todavía Si me dejas te meto la cuña. meto la cuña. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. Además, yo lo veo desde la docencia directamente, si está entendido. Es cierto que lo que es la ley y el papel te habla mucho de cultura andaluza, te lo meten como complemento transversal en todas las áreas, pero en la realidad es mentira, no se hace. Es así de real. Yo este año he hecho un experimento, a nosotros nos gusta trabajar en la visiera de otra manera, y le planteé a mis chavales de cuarto hacer un documental sobre qué significa ser andaluz. La liga de lo que estamos hablando. Y los he soltado a la calle a buscar en el estatuto y tal. No son capaces prácticamente, te sacan cosas al final, después de devanarse mucho la cabeza, te llegan a conclusiones curiosas algunos. Pero la respuesta generalizada va asumiendo el tópico, es ¿qué significa para ti ser andaluz? Es un orgullo. Y se queda ahí la cosa, ¿no? Pero el por qué lo tenemos tan asumido, el tópico del orgullo de ser de un equipo, de tal, que no somos capaces de ir más allá. Normalmente lo que es, pues, los chavales de ciertas edades. Entonces, a partir de ahí es cierto, hace falta desde la educación que por lo menos haya una reflexión en lo que tú estás comentando. Que pensemos quiénes somos, de dónde venimos, lógicamente, para que podamos tener una perspectiva de futuro. Para saber hacia dónde vamos, o sea, al menos hacia dónde queremos ir. Pero de todas formas yo pienso, y no es, vamos a ver, es partir una lanza por el andaluz. Es que nosotros somos un espíritu universal. O sea, nosotros no somos las personas que se están mirando el ombligo constantemente. Si el descubrimiento de América, en lugar de salir las carabelas del puerto de Palo, sale de un puerto de Cataluña, ese descubrimiento sería un hecho catalán. Pero como salió del puerto de Palo, es un hecho universal. O sea, no se lo apropiaron los andaluces, lo donaron a toda España. Y yo creo que eso es la generosidad. Y vamos a tener también orgullo de ser andaluces, pero por esta generosidad y este criterio de la universalidad que tenemos, pienso yo. Pero también hay que ver, dentro de esa generosidad o esa universalidad, hay que tener un poquito también de ego. Porque es que si no te comen, como yo suelo decir, ¿no? La gente joven te dice que te comen, ¿no? Y la verdad es que, oye, sí, pues los regalamos, pero que salieron de Palo, que no salieron de Calella. Pero una empresa exclusivamente andaluza. ¿Eh? Los católicos que aportaron dinero, interviene gente. Es una empresa más. Sí, lo que pasa es que los marineros Pero que si hubiesen salido, eran nuestros. si se hubiesen salido del puerto de Barcelona, hubiese sido distinto. De Triana había mucha gente de Huelva, de Sevilla, hubo muchos marineros, la mayoría eran tripulaciones de ahí porque realmente las naves y los capitanes eran de ahí. ¿Alguna pregunta más? Juan Pedro. La corona de Castilla. ¿Desde cuándo es que consideramos la Andalucía la hermana corte de España? No sé de cuándo la época de los... ¿Qué? Tened en cuenta que, digamos que los que poblaban estas tierras, la mayoría fueron expulsados, ¿no? Bueno,
¿vale? Entonces los que vinieron aquí y los que se quedaron se convirtieron en españoles de segunda categoría, porque habían sido los vencidos y estaban, ¿vale? Quizá a lo mejor puede venir de ahí, quizás puede venir de ahí, no lo sé, la verdad es que no sé responderte a la pregunta, pero por lanzar una conjetura, quizás pueda venir de ahí. Todo lo que tengo ahí de que siempre el nivel de no sabe de Bueno, yo quizás lo atribuyo a eso, quizás en ese sentido, ¿no? A ese momento histórico en el que hay esa reconquista, los señores castellanos vienen y toman posesión de tierras y, digamos, ¿no? Quizás pueda ser ese punto, no lo sé, pero quizás pueda. Eso se le ha venido produciendo desde sí. Sí, es cierto, bueno, tenemos ahí repoblaciones de Jaén con gente de Galicia. Es cierto. Sí. Sí. Claro. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que como es una tierra muy rica en ese sentido, a ver, aquí hay que ser realistas, nosotros somos la comunidad autónoma con más población. Aquí a efectos, digamos, gubernamentales deberíamos de tener la sartén por el mango. Bueno, una pregunta más y terminamos. ¿Alguna pregunta más? Pues les damos las gracias por sus intervenciones, por su asistencia, porque han hecho que este coloquio sea rico y enriquecedor, y damos las gracias a don José Manuel Sánchez Sevilla, por su conferencia y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, yo solo decir que ahora estamos aquí, somos más o menos los que seamos, tenemos que ir haciendo de semilla con estos 5 personajes, aunque sea, insertándolos en nuestros ambientes. Y no esperemos a la educación, ni esperemos al gobierno, ni esperemos a nosotros mismos. Vamos a introducirlo en nuestras casas. Mira, en Sevilla, en la calle Jiménez de Enciso, hay una casa que se llama Casa de la Memoria de Al-Ándalus. Yo he ido allí muchas veces y recuerdo, se lo he dicho ya a José Manuel, que compré 4 pósters de 4 poetas andaluzas del siglo X-XI. Tengo que buscarlas, no recuerdo los nombres, creo que una era Nasu. Otra será Volada, ¿no? No lo sé, no recuerdo los nombres, pero tengo que buscar esos pósters. Es que nosotros mismos tenemos que hacer indagaciones, mirar en nuestra historia, mirar a nuestro pasado y no esperar que nos den las cosas hechas. Sí. Por supuesto que hay que esperar, pero lógicamente ayuda mucho la propaganda y que nos estén insultando todos los días como nos insultan otras cosas que no nos interesan. Claro. Todo ayuda. Muy bien. En todas las tiendas, absolutamente. Y se trata de cada uno ir indagando y hacer cosas como esta. Muchas gracias. Muchas gracias.